entamoeba histolítica, dispar, coli, endolimagnana y blastosis. Vamos a comenzar por protozoario. Protozoario, ¿cierto? Sí. Okay. Protozoario. Okay. ¿Qué es un protozoario? Son microorganismos parasitarios que principalmente se alojan en las células del cuerpo humano. Ellos parasitan en el intestino humano. No necesariamente, pero en este caso sí. Parasitan el intestino grueso principalmente, a nivel del ileón y el colon. Okay. ¿Serían ellos seres unicelulares o no? El entamoeba sí son seres unicelulares. ¿Y cómo se dividen? ¿Dividirse en qué sentido? ¿Taxonómicamente o...? Sí. Bueno, las principales especies y las que investigamos en esta ocasión fueron la entamoeba histolítica, que es un parásito invasivo, agresivo, y están la entamoeba dispar y la coli, que no son tan agresivas, sino que pueden llegar a convivir como comensales en sus huéspedes. Exacto. O sea, esas amebas o esos protozoarios, ellos se pueden dividir en ameba, en flagelos, en infusorios o esporozoarios. Dentro de las amebas, ella es un protozoario que se mueve por pseudópodos. Todas las amebas se mueven por pseudópodos. La parte flagelar, a ellas le nacen como especie de un corpúsculo cromático, de los cuales ellos se vienen llamando blefaroplastos. Y esa forma es una membrana ondulante, que es la que va a ayudar a su movimiento. Este es el caso de los tripanosomas, que se observa la forma ondulante. El desplazamiento que puede haber dentro de la célula. Leí que su movimiento se debe a que en su ectoplasma hay unas proteínas de actina y miosina que estas se contraen en el extremo contrario a donde se quieren desplazar. Exactamente. También conseguimos los ciliados o infusorios, que estos son unos protozoarios que se van moviendo por la parte, o sea, valga la redundancia, por la parte de los cilios, en diferentes partes. O de repente se mueve en su totalidad. Tal es sucede el caso como en el Balantidium col, que en el entorno del huevecillo ellos tienen sus flagelos, sus cilios, que son unos hilos, son alámbricos.
y ellos se van desplazando. Y los esporozoarios, que son protozoarios inmóviles, pero su reproducción es a través de los esporos, como encontramos en el caso de los plasmodios. Ahora bien, la parte de, se dice que de acuerdo a su morfología, ellos se van a diferenciar entre trofozoito y la parte vegetativa. Trofozoito o vegetativo. Lo conseguimos normalmente en las heces o en el agua, pero ellos no son patógenos. Ellos no causan daño, como decía la palabra, vegetativos, son vegetales. La parte quística es la forma que ellos tienen de resistencia y eso sí provoca daño. Eso sí, esa es la que provoca más daño. Sí, justamente porque el quiste es el único que sería capaz de resistir los ácidos gástricos, los cuales romperían o liberarían al parásito. El resto morirían debido a que es muy alto el pH del ácido gástrico. Sí, sí, eso es correcto. Sí. Muy bajo, perdón. En este caso de las amebas, ellos representan una tercera forma intermediaria que serían los prequistes. Antes de formarse a quiste, ellos vienen de su forma metamorfósica y van cambiando, se van transformando y son las que también van produciendo daño. Tal como es el caso de las trichomonas. Recuerden que tenemos trichomonas vaginales, se encuentra en las partes íntimas, tanto en el hombre como en la mujer, que más adelante lo vamos a estudiar. Y la tenax, que se va a localizar a nivel del sarro de los dientes. Allí también más adelante lo vamos a estudiar. Lo que le da el movimiento es la forma flagelar. Ellos no van a presentar aquí. Y la forma trofozoita o vegetativa, ellos son más bien unos elementos activos y son móviles, son muy frágiles al mismo medio ambiente. Son tan frágiles que muchas veces no sobreviven. Y por supuesto que ellos también vienen a formar parte o son responsables de la patogenicidad del mismo parásito. Mientras que la forma quística o la forma de resistencia, ellos son inmóviles, no tienen ese movimiento, pero sí y son infectantes. Y ellos constituyen los elementos de diseminación. Dígame. Ahora, en este caso, ¿cómo se infecta el hombre? Todas estas amibiasis son por vía oral, vía fecal oral, y también pueden ser tanto por vía parental como sexual. Sí, sí. Al igual que con varios de los parásitos intestinales, esto es por la ingesta accidental de los quistes, los cuales pueden estar en el agua, alimentos contaminados, bajo las uñas también pueden estar muy probablemente, en general en toda tierra o objeto que haya tenido contacto con la materia fecal de alguien infectado.
Exactamente. A través de la misma agua, los alimentos vegetales que estén contaminados con las excretas de las heces, por supuesto, de individuos que estén infectados. Dentro de estas amebas, dijimos que podríamos encontrar la ameba, la coli, la histolítica dispar, porque siempre se encuentra entre las partes de los núcleos, la diferencia entre ellos. Dígame. De hecho, siempre en el lugar donde se encuentren entamoebas histolíticas, siempre va a haber entamoeba dispar, como habíamos visto con las cariasis, que donde hay ascaris se encontraba tricocéfalo. Sí, Y la entamoeba coli es mucho más resistente y por eso se dice que hay mayor cantidad de ellas a lo largo del mundo, ya que pueden aguantar mejor los ambientes de putrefacción. Sí, la coli es, por la resistencia, ella es apatógena. Ella no causa daño, al menos que haya en gran cantidad. Y el sistema inmunológico de cada individuo bajan las defensas y por ende el parásito se activa e infecta. Pudiéramos tener alguna diferencia en la parte del núcleo, que eso es lo que más ayuda a diferenciar entre el núcleo de las amebas. Se diferencia más que todo es por la cromatina periférica y central, donde vamos a encontrar gránulos dispersos sobre la cara interna de la membrana nuclear. Ahí vamos a encontrar lo que es la entamoeba coli y la entamoeba histolítica. ¿Y en qué la podemos diferenciar con la dispar? La dispar, una de las características que tiene es que no tiene eritrocitos fagocitados. Del resto son prácticamente idénticas. Allí conseguimos a la endolina, bueno, creo que la endolina es más adelante, y la iodamueva también. La Endolimax nana. Sí. Ese es el siguiente parásito después de la entamoeba. Exacto. Que dice que ella tiene el núcleo con respecto a la cromatina es de forma periférica. Sus gránulos son aislados, pero están escasos. Y por supuesto la cromatina, ella se encuentra central. Y puede ser entre uno o más granos, pero estos granos son gruesos y son de forma irregular. A diferencia de la iodamoeba, este núcleo es ausente de cromatina periférica. Y ella, el cariosoma, es de forma muy voluminosa. Y por lo tanto, los gránulos son escasos, son pocos y de menos cromatina. Y en el caso de la entamoeba, van a encontrar dos núcleos, pero estos núcleos son iguales. La cromatina periférica no la vamos a encontrar, se va a conseguir ausente, y de forma central, que va a estar constituida por gránulos gruesos. Los granos son gruesos y van a estar aglomerados o agrupados
de los cuales nos ayuda a la identificación porque se van a comportar de forma de una margarita. Y eso es lo que ayuda al diagnóstico. Esa es la diferencia entre una y otra para poder identificar la diferencia entre una ameba con respecto a la otra. Ahora bien, la ameba histolítica, que ella, su forma prequística, ¿cómo sería? ¿Será que la podemos observar de forma inmóvil, que no tiene movimiento? El prequiste tiene un poco de movimiento en la parte interna, mientras que en la parte externa ya está careciendo de las proteínas que antes mencioné, pues quedándose inmóvil, únicamente teniendo el movimiento dentro de sí misma. Ok. Es por ello, como tal, que se alimenta de glicógeno. Sí, Normalmente en las amebas, ella se alimenta de lo que son los azúcares, de almidones. Cuando una persona tiene ameba, le dicen, le impiden al consumo de los azúcares y de los carbohidratos. Los carbohidratos, estos se convierten en azúcares, almidón, y ellos se alimentan de ahí. Por eso es que a veces la persona no tiende a mejorar. Ese es su hábitat, ese es su medio ambiente. Y empieza a calcomer, empieza a alimentarse de ahí. Y se forman esas vacuolas. Estas vacuolas son patógenas. Y por eso que allí ellas van a ejercer su acción, y como esas vacuolas empiezan a alimentarse, se alimentan también de matías. Y por supuesto de los tejidos que se encuentran allí en el mismo huésped, empiezan a alimentarse de allí. Entonces, lo que queremos decir que muchas veces el parásito él se comporta como especie de un comensal por el contener esta bacteria. Empiezan a englobar, empiezan a ensancharse, y ellos se sienten en este medio ambiente muy cómodo. ¿Cuál sería, en caso de las amebas, el mecanismo de infectación? Ellos constan de 3 fases. La primera es la de adhesión, que requiere un mecanismo específico que involucra las adhesinas del parásito, que son proteínas a su alrededor con las que se pegan a las células del intestino, a las células epiteliales. La fase 2 es la de citólisis, que aunque no se conoce muy bien el mecanismo, con este las amebas lisan a las células que tienen de blanco, y la temperatura que requieren para que se lleve a cabo de manera eficiente es de unos 37 grados Celsius. Y la fase 3 es la de fagocitosis, que puede ser la no específica, que ingieren las partículas que tienen a su alrededor, como almidón, látex, hierro, lo que encuentran, y la específica, que intervienen las adhesinas, otra vez, que participan en el reconocimiento y recolección de las células que van a ser fagocitadas. Exactamente. O sea, en sí que el mecanismo de infectación se vendría a realizar la forma quística, pero ya la tetranucleada. Cuando hablamos de la tetra,
tetra, la palabra tetra, el término tetra, quiere decir 4. Estos son los que pueden llegar al hombre de forma oral, a través bien sea de las aguas de bebidas, pero con los alimentos, que serían los vegetales crudos, lavado de las lechugas y de todos esos alimentos, el mismo repollo, que se encuentran incrustados allí. A través también de las manos sucias o con material fecal, o bien sea también a través de la tierra contaminada. Y pues a veces se da el caso de alguna cucaracha, algunos insectos. Las cucarachas son medio de transporte, pero por lo general sí se da, pero más pronunciado, más, es a través de la mosca. En estos días le pasé yo un video con respecto a las moscas. Muchos me dijeron que no podía comer pero él es el vector más primordial. Tan importante ese vector que vive desplazando todas las infecciones a través de las patitas, microbios, microorganismos, parásitos, que no los visualizamos. Además de que Y es por el más eso común. es el más común. Si ustedes más adelante, cuando estudiemos la parte de los artrópodos, que tienen que estudiar la mosca como tal, se van a dar cuenta que ella es como media locada, ¿no? La mosca, porque ella tiene una dirección, pero cuando la sacude, ella pierde el equilibrio prácticamente. Claro, ellas mueren rápidamente, pero así como mueren, más en la reproducción que la muerte de ellas. Y por eso es que vemos tantas moscas, por la reproducción. Pero es el medio más infectante que pueda haber. ¿Cómo sería la reproducción y evolución en caso de estos quistes tetranucleares? Ellos van en su fase. Fíjense que de un solo núcleo se dividen en 2, después en 3, después en 4, después en 8. Y esa división que ellos tienen es la que ya se viene multiplicando y es lo que llamamos división binaria. Y es la que va produciendo más infección. Correcto, y a partir de la división binaria, por cada quiste surgen unos 8 trofozoitos seminucleados que son denominados metaquísticos. Y estos se dividen también por fisión binaria y se adhieren a la mucosa intestinal con el mecanismo que ya se mencionó. Exactamente. Por ello es que encontramos gran variedad de entamoebas, unas pequeñas, de variedad diminuta, como las Haimani, y otras de mayor tamaño, mayores, que tienen un diámetro entre 11 a 12.000. Y normalmente es la entamoeba histórica. Por eso es que se considera la forma minuta que ella se viene comportando como un simple comensal. Y la más responsable, la patógena, sería la forma trofozoica. Ya que la forma minuta, encontraríamos varios factores, de los cuales viene su transformación. Y por acá se debe tener en cuenta que todo paciente parasitado con entamoeba histolítica, ella hay que ver si es minuta o es
trofozoita. Por lo tanto, se debe tratar el parásito de forma estricta, muy estrictamente, porque las amebas, ellas se incrustan, ellas se insertan a nivel intestinal y no se logran reflejar, aunque la paciente tenga una amebiasis, tenga una amiga, a través de las heces. Por eso hay que realizar sondeo duodenal. Hay personas que han fallecido con la presencia de las amebas. Muchas veces, aparte de que el tratamiento ha sido el adecuado, pero importante la alimentación. Y como ella se alimenta del almidón y de los azúcares, mantiene su sistema allí. ¿Cuál sería la acción patógena de la ameba? Bueno, en el caso de la ameba patógena, sería obviamente Exfoliatrix. Todas las amebas suelen tener una acción tóxica alérgica, la adhesión también, fagocitosis, efecto psicoplático, y la ameba histolítica puede llegar a tener una acción refleja también. Podríamos decir que existe un tropismo en el desarrollo de esas amebas. Sí, sí existe. Y como usted lo haya mencionado, el quimiotropismo es uno. Necesita un ambiente con carbohidratos, con glucosa, almidón, etcétera. Exactamente. Sí, porque estos factores de los tropismos es donde viene aumentando la enfermedad. Y, por supuesto, la asociación de estos parásitos. Claro, al estar el parásito ya instalado en el huésped, entonces, en el caso del ser humano y también de los animales, donde puede haber una desnutrición por la misma alimentación que tiene la ameba y que hay que condicionar la alimentación para que pueda haber la mejora y destrucción del parásito. Emma, ¿cómo lo podríamos identificar? A través de una hematología. Bueno, el paciente presenta fiebre, dolor abdominal, evacuaciones continuas, más de 8 evacuaciones por día. Y estas son evacuaciones sanguinolentas. ¿Por qué? Porque sucedía allí un peritaltismo. Hasta puede haber la presencia de una peritonitis. Sí, además en el caso de infección aguda puede tener también tenesmo y la aguda puede llegar a anorexia, vómitos, deshidratación y disentería. La disentería mediana. Sí. El principal diagnóstico afectaría al vaso, al hígado. Sí podría llegar también a producir una hepatomegalia. Se agranda el hígado. Por eso es el proceso amebiano.
que puede producir una disentería mediana. Bueno, puede producir diarrea con moco y sangre también, los cambios en el ritmo de la defecación y el principal acción es unas heces muy sanguinolientas y putrefactas. De hecho, es gracias a estas que se puede hacer un diagnóstico junto con la serología y la colonoscopia. Exactamente. ¿Cómo pudiéramos llegar a un diagnóstico adecuado? Principalmente por el estudio directo de las heces en fresco. Si la muestra es líquida y tiene moco o sangre, también se revisa el moco y la sangre. La serología también